Compañero René, tiene la palabra. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Nítido. Claro que sí, Nítido. señor. Qué bueno. Bueno, un abrazo a todos y a todas. Estaba muy emocionado escuchando a la compañera Ana Berta y su empoderamiento. Qué bello que esas luchas feministas que empezaron en el siglo XVII y que causaron muertes muy prematuras. Cuando la Revolución Francesa hubo una mujer que redactó los derechos humanos de las mujeres, porque los derechos que surgieron de la Revolución Francesa solo reconocían a los hombres. Las mujeres no entraban para nada. Y esa mujer fue premiada con la guillotina, le cortaron la cabeza. Entonces, ha sido una lucha que ha generado también mucha sangre desconocida, y qué bueno que ahorita todos esos esfuerzos y sacrificios se vean eh, concretados en una persona como Ana Berta. Alcancé a escuchar el último cuarto de hora y me conmovió mucho todo lo que ha planteado en términos de logros y de afirmación como mujer en su territorio. Qué bueno. Un aplauso de mi parte. Gracias. Bueno, pues como decía Mauricio, yo fui de los primeros voceros cuando la negociación entre el M-19 y el gobierno nacional, el gobierno entonces que fue el de Virgilio Barco. Bueno, y pues fue un proceso que afortunadamente culminó con el ejercicio de el reingreso nuestro a la vida institucional. Nosotros, digamos, habíamos tomado la decisión de que debíamos salir ya a la vida, realmente a ejercer la política por encima de lo que fuera, incluso en contra del gobierno y del Congreso, porque el acuerdo que se pactó con el gobierno de Virgilio Barco realmente se incumplió en las partes más importantes que fue todo el pacto político. Y aún con eso, y aún con la muerte, el asesinato de Carlos Pizarro, pues seguimos adelante porque teníamos la decisión de que efectivamente había que romper en el escenario político. Bueno, pero ese no es el tema nuestro de hoy. Hoy yo le propuse a Mauricio que habláramos un poco sobre las negociaciones con el ELN. Primero porque acaban de abrirse, han generado pues gran expectativa y digamos mi intención más que de historiógrafo o de helenólogo, que no lo soy, ni lo uno ni lo otro, mi preocupación es más política. Me parece que hay que ir entendiendo cada vez más qué significa el ELN en términos de este proceso que se inicia. Y entonces, bueno, me interesa como plantear algunas ideas, un poco reconstruir obviamente en algo su historia, porque es muy importante, es una organización político-militar que nació estrictamente hablando antes que las FARC. O sea, siempre se ha dicho que las FARC son la primera guerrilla de América Latina, etcétera. En 1964, cuando las FARC son bombardeadas en Marquetalia por el gobierno de Guillermo León Valencia, son todavía un grupo de campesinos liberales. Ellos devienen FARC un poco después, mientras que en julio del 64 el ELN ya decide constituirse como un germen de guerrilla con claras identidades, digamos, de izquierda, vienen muy influenciados por la Revolución Cubana, por el pensamiento guevarista. Bueno, entonces eso es muy importante porque es una guerrilla tan antigua, digamos, como las FARC, y pues se mantienen, o sea, las FARC ya realizaron un proceso de negociación, una reincorporación, un acuerdo muy importante para este país, un acuerdo que ha generado una serie de cambios institucionales y políticos muy importantes, que están todavía muchos de ellos por verse, porque pues el gobierno anterior realmente fue nefasto en el cumplimiento de esos acuerdos. Bueno, entonces, y fíjense que el título que yo le sugería a Mauricio era las negociaciones con el ELN. 30 años llevan ellos negociando. O sea, ellos se iniciaron en 1992 con el gobierno de Gaviria.
Y en ese entonces, pues el ELN estaba integrado a lo que se configuró como la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, o sea, junto con las FARC, junto con lo que quedaba del EPL. eh, Allí, digamos, diríamos que es cuando se inicia su voluntad política de explorar caminos de negociación con los gobiernos. ¿Qué se puede mencionar de ese entonces, de esa negociación? Fue más o menos del 92 al 93, no duró mucho en el gobierno de Gaviria. Previo a eso había habido el ataque del gobierno de Gaviria a Casa Verde, que era la sede del secretariado de las FARC. Ataque que se hace justo cuando se están eligiendo los constituyentes para la constitución para la constituyente del 91. Entonces, digamos, ahí hay una situación política muy particular. Bueno, se generan una serie de conversaciones, primero en Caracas. Justo ese proceso de negociación lo coge el golpe de Hugo Chávez contra el gobierno de entonces de Venezuela, y entonces les toca irse de Caracas, van a dar a Tlaxcala en México, y allí, bueno, acuerdan una agenda de negociaciones donde incluyen, digamos, algunos temas sustanciales. Por ejemplo, logran incluir que se discuta sobre la apertura económica. Estaba iniciando el proceso de neoliberalización de este país, ¿sí? Que se lo debemos al señor Gaviria. Se acuerda también discutir el tema de la corrupción administrativa, el tema de los derechos humanos, y digamos como con dos caras. Por un lado, el gobierno insistiendo en todas las afectaciones que cometía la guerrilla contra la población civil, y por otro lado, la coordinadora guerrillera insistiendo en el paramilitarismo como un fenómeno que ya estaba muy presente en el país, en la vida política. Y una cosa curiosa, bueno, se alcanzan a dar unas primeras reuniones incluso con ministros del gobierno de Gaviria. Entonces el ministro de Desarrollo va, el director de planeación, el consejero para asuntos sociales, que en esa época era Gilberto Echeverry, que era un empresario paisa, y hay también una comisión del Congreso que va a Tlaxcala, y entre ellos va Manuel Cepeda, que es el padre de nuestro Cepeda actual, que está también metido en este proceso del EL. O sea, allí hay dos generaciones ya de hecho vinculadas a los procesos de negociación. Bueno, y de allí, digamos, no resulta más que ese ejercicio, porque luego pues se rompen las negociaciones, en fin. Viene el gobierno Samper, y ustedes recuerdan que el gobierno Samper muy temprano se mete en una situación política bastante difícil con el tema del proceso Chumil, por la financiación del narcotráfico a su campaña. Sin embargo, el ELN le apuesta a explorar negociaciones con el gobierno Samper, y duran entre el 95 y el 98 en ese ejercicio. Y allí se inicia de una manera un poco curiosa, porque los contactos iniciales no los hace el gobierno nacional, sino que los hace un agente del gobierno alemán. No sé si recuerdan a Werner Maus, que fue muy famoso en el año 96 por allá, porque lo detuvieron porque andaba aquí negociando la liberación de un secuestrado. Ese Werner Maus, antes en el 95, es quien inicia contactos con el ELN. De esos contactos iniciales, acuerdan que una representación, una delegación como de 20 personas del ELN se vayan para Europa, hacen un recorrido por toda Europa Occidental, eso recorre como 5 o 6 países, van a ir incluso hasta el Vaticano, y dicen que lograron pues la bendición papal del plan de paz que ellos tenían en mente. Y de aquí lo que se podría rescatar es que se reúnen en Madrid, digamos, delegación del gobierno y delegación del ELN, y llegan a una especie de preacuerdo, que lo llaman el preacuerdo de Viana, Viana porque es el palacio donde se reúnen. Y después, en julio, se conoce ya lo que se llamó el acuerdo de la Puerta del Cielo, que allí, digamos, ya hay una serie de elementos mucho más configurados de lo que empieza a plantear el ELN. En ese entonces son como tres cosas. Por un lado, todo este tema de ellos oponerse a la economía basada en el petróleo. El tema de la participación de la sociedad en los procesos de negociación, y
digamos, y allí plantean la idea de la Convención Nacional. Esa es una propuesta que ellos muelen y mantienen casi hasta el gobierno Santos. Ahí ya un poco dejan de mencionarla, pero mantienen esta idea de que mejor dicho, ellos reclaman democracia directa. Ellos no creen en la democracia representativa, dicen que es un procedimiento ya bastante quemado, ¿sí? Muy corrupto, todo el tema de las representaciones, etcétera. Entonces siempre insisten en que se generen espacios de democracia directa. Pero lo curioso de este acuerdo de la Puerta del Cielo es que es firmado por la sociedad civil, por la iglesia alemana apoya, la iglesia colombiana, por el ELN, pero el gobierno no lo firma, ¿sí? Es decir, allí ya se empieza una ruptura con el gobierno Samper, supongo yo que por el desgaste político que ya tenía, pues enfrentando este tema del proceso 8000. Y ese proceso que, digamos, de alguna manera ellos intentan mantenerlo en interlocución con la sociedad civil, se viene abajo estrepitosamente con el tremendo error que ellos cometen en Machuca, cuando vuelan el oleoducto de un municipio antioqueño y mueren 70 personas, 70 habitantes de ese municipio. Entonces es una de las masacres pues, más terribles que han sucedido. Y hasta allí llega, digamos, como ese ejercicio, 1998. Viene el gobierno Pastrana y en 1999 de nuevo ellos empiezan, digamos, acercamientos con el gobierno Pastrana. Por allá en Ginebra, en Suiza, en el 99 se reúnen y acuerdan que se va a generar una zona desmilitarizada, digamos un poco el mismo esquema que estaba planteando Pastrana con las FARC, de despeje, ¿no? Entonces habían acordado que iban a despejar una zona que quedaba entre el sur del Bolívar y Antioquia. Digamos, eso lo publicitan, hay un acuerdo firmado, se crea una comisión facilitadora, participan algunos países allí como de apoyo, entre los que están Noruega, España, Suiza, fíjense que se repiten un poco los países, ahí hay una continuidad también. Está Francia y está Cuba. Y empieza un proceso movido, empujado por los paramilitares para impedir la desmilitarización de esa zona, ¿sí? Entonces generan todo un proceso de movilización de la gente, hay una coyuntura electoral y entonces los paras le meten toda la fuerza a que allí salgan electos pues gente de su órbita o gente controlada por ellos y definitivamente impiden ese proceso. Y en 2002, pues se rompen las conversaciones. Hasta ahí llega el asunto con Pastrana. Luego vienen los gobiernos de Uribe. Entonces, y curiosamente, aunque Uribe, pues ustedes recuerdan que empieza es una política de sangre y fuego contra las FARC principalmente, con el famoso eslogan de la seguridad democrática. Sin embargo, Uribe, sin querer reconocerlo y manteniéndolo muy en secreto, entre el 2005 y 2007 hubo acercamientos, incluso el documento escrito, acordado, más elaborado que existe hasta ahora entre el ELN y un gobierno, es el que se elaboró con el gobierno de Uribe. Es un texto de 22 páginas donde hay una serie de puntos de consenso, otros puntos que todavía están por definir, en fin, y donde recogen también cosas como la Convención Nacional de Nuevo se repite, plantean el tema de que debe acordarse un alto al fuego porque en todas estas negociaciones, fíjense, se ha hecho en medio de las hostilidades, ¿sí? En medio de las hostilidades. Es una cosa común de estos procesos de negociación. Aquí ayudó mucho el presidente Chávez en este proceso. Se metió Gabriel García Márquez también en ese ejercicio. Bueno, y logran, digamos, como decía, un acuerdo base, lo llaman ellos. Sin embargo, digamos, ahí la cosa no prospera porque lo que se nota es que son las desconfianzas mutuas van creciendo. Se acusa mutuamente que el uno no cumple, el otro no cumple, y finalmente, pues no se llega
De hecho, cuando se acuerda este texto, en el de diciembre del 2007, casi que inmediatamente se rompen las conversaciones y viene pues la escalada otra vez de confrontación. Bueno, ya viene el gobierno Santos, que ese ya es un poco más conocido el proceso. Sin embargo, ellos, ¿cómo leen este ejercicio? Eh, supongo que usted, conocen que el ELN tiene una página en internet, se llama Voces ELN. Y entonces ellos allí, eso es una cosa que me ha llamado la atención, están muy atentos a responder a la coyuntura. El imaginario que yo tenía del ELN es que era una organización, digamos, muy, ¿cómo decir? Muy conservadora en términos de estricta, mojigata, ¿no? Obviamente la influencia del pensamiento católico ahí es muy fuerte. Pues, de Camilo Torres tuvieron un cura que fue comandante general de ellos, en fin, o sea, ahí la formación cristiana pesa mucho, que eran muy estrategistas, es decir, nunca se preocupaban por responderle a la coyuntura, sino que se habían trazado un derrotero estratégico y ese derrotero lo seguían, pasara lo que pasara en la vida del país, ¿sí? Y uno se sorprende ahorita al leer esa página y eso es casi a diario que están respondiendo a la coyuntura y opinan sobre todo, sobre la política internacional, sobre la economía, sobre el dólar, sobre el desempleo, sobre... Entonces, hay un esfuerzo de hacer política, eso es muy importante y eso me parece que es un avance enorme en ellos porque entonces ya se puede hablar de cosas de la coyuntura, se puede hablar de ductilidades, se puede hablar de modificaciones. De hecho, yo siento que el discurso estratégico es un poco menos rígido, ¿sí? Menos duro que antes. Ahorita, digamos, obviamente mantienen como unos inamovibles. El antiimperialismo es un inamovible. Una cosa que me parece interesante, han asumido el discurso ambientalista, no solo de defensa de los recursos naturales, sino de la no depredación de la naturaleza. Eso me parece muy importante también. Bueno, entonces decía, en el gobierno Santos, ellos inician casi que despuesito de que iniciaron con las FARC, el gobierno inicia con ellos, les mandó una razón a través del presidente Chávez, que mire, que había una comisión ahí en Venezuela, que si podían conversar. Bueno, Antonio García dice que los atendió, conversaron ahí inicialmente y él dijo, bueno, pero yo no puedo tomar ninguna decisión, esto hay que discutirlo con la comandancia, con el COSE, etcétera. Bueno, eso fue en 2012. Sin embargo, ellos se aprestaron, eligieron su delegación, se prepararon y el gobierno vino a aparecer un año después, en el 2013. Es decir, les daba largas porque estaba tratando de cuajar el acuerdo con las FARC y con ello suponían que los iba a arrastrar. Y de hecho ellos, la percepción que tienen es eso. Los subordinaban, los trataban como segundos y trataban de encajonarlos en lo que ya se iba acordando con las FARC. Entonces ellos obviamente se opusieron rotundamente a eso. Eso generó pues obviamente una cantidad de trabas en el proceso. Y del 2012 al 2018, lo único que logran, o sea, se reúnen varias veces en Caracas, después van a dar al Ecuador, a Quito. Lo único que logran es 6 puntos, ¿sí? Que de alguna manera enuncian como algunos temas gruesos que se empezarían a trabajar, pero cuando eso se logra, ya están en el 2017. En el 2018 lo que logran hacer es como una especie de ensayo de preparatorio de la Convención Nacional. Entonces hacen como una especie, entiendo yo, como de asamblea de múltiples sectores sociales en Tocancipá, aquí cerca de Bogotá, donde hacen como un primer esfuerzo de conversar cómo es que la sociedad civil puede participar. Eso lo sistematizó el PNUD, está en un par de volúmenes, y hasta ahí llegó el asunto, ¿sí? Y esa es la base sobre la cual se está empezando ahorita a negociar. 6 puntos. ¿Qué dicen esos 6 puntos? Los 3 primeros.
Bueno, entonces, ¿retomo el asunto? Sí, Ok. Bueno, entonces decía, con el gobierno Santos, y es importante tener en cuenta estos puntos porque son los que, digamos, la base para la negociación actual. El, el ELN acordó 6 puntos que, como decía, apenas son como enunciados. El primero es participación de la sociedad en la construcción de la paz. Allí es, digamos, dice el ELN que es el punto central para ellos, por eso lo colocan como número 1, y fíjense que es intentando ese esfuerzo de mantener, ¿cómo decir? Como la continuidad que han traído los anteriores intentos de acuerdo o de negociación con los gobiernos de la participación de la sociedad civil. Y eso me parece a mí una insistencia muy importante, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, el acuerdo nuestro, pues que fue el acuerdo pionero, fue el acuerdo para, como quien dicen, para ensayar cómo es el asunto, la participación de la gente, de la sociedad, se logró, pero fue una cosa muy circunscrita. Recuerda que se crearon las 3 famosas mesas de análisis y concertación, ¿sí? Que eran reuniones en torno a unos temas que habíamos preacordado gobierno y M19, temas que tenían pues gran tamaño, la reforma constitucional, la reforma electoral, los cambios a nivel social y económico. Pero fue un ejercicio primero muy limitado en el tiempo, hasta donde yo recuerdo como 2 meses o 3 meses, algo así. Eh, la participación también, yo creo que no llegó a ser, no sé, por mesa 80, máximo 100 personas. Obviamente tenían alguna representatividad. Entonces, esta insistencia me parece, del ELN me parece muy importante. Y fíjense que coincide con la necesidad que tenemos ahorita como gobierno, y es que haya movimiento social activo en torno a las reformas que quiere lograr Petro, y que obviamente van a tener toda la oposición del mundo, pues de los detentadores del poder y de los intereses que se van a afectar allí. Entonces necesitamos gente en movimiento. Entonces, me parece que allí ese es uno de los puntos que nosotros debemos desarrollar con todas las ganas con el ELN, o sea, cómo logramos generar efectivos fenómenos de participación política de la gente. Bueno, ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver, entonces este es cómo participa la sociedad en la construcción de esta paz. El segundo punto es qué garantías se le brinda a esa sociedad, ¿sí? Porque, digamos, ellos obviamente están en un plan de denuncia de todo el régimen restrictivo político, de toda la persecución a los líderes sociales, del asesinato, ¿sí? En últimas, este punto que lo llaman democracia para la paz, es el punto 2, es cómo se van a garantizar efectivamente los derechos políticos en este país. Eso es lo que en últimas podríamos resumir el sentido del punto 2. El punto 3 habla de las transformaciones para la paz, o sea, ya allí viene la sustancia, bueno, la discusión sobre el tema de lo social, lo económico, lo político, lo ambiental. Un punto en el que estuvieron ellos insistiendo, reclamando, peleando, era que se metiera algo con respecto a lo militar, y obviamente el gobierno Santos les dijo, eso es un punto innegociable, ni nos hablen de eso, ¿sí? Y este punto también de lo económico, aunque aparece allí enunciado, lo que cuenta Antonio García es que ellos dicen, no, es que nosotros estamos en el mejor de los regímenes económicos. Hay que hacer algunos ajustes y tal y cual, ¿sí? Entonces, digamos, hay ahí también aunque la redacción es muy neutra, digamos, no refleja las posiciones absolutamente encontradas que hay ahí en ese tema. Bueno, esos 3 puntos, entonces, fíjense, tienen que ver básicamente con participación de la sociedad, los 3 primeros puntos, ¿sí? Los siguientes puntos que son víctimas. Ahí en el tema de víctimas hay una posición ambigua del ELN, porque obviamente ellos allí están apuntando a todo el tema del paramilitarismo,
pero por allá en alguna entrevista yo le leí a Antonio García que decía que ellos no producían víctimas. Es una posición bastante, ¿cómo llamarla? Bastante, no creo que sea cinismo, ¿sí? Pero por lo menos bastante ilusa, bastante irreal, ¿sí? Bueno, pero yo creo que la escuché la última entrevista que le hicieron a Pablo Beltrán en Noticias CMI hace unos días, y ahí por lo menos hablaba de las víctimas de todos, decía todas las víctimas. Entonces ya hay, digamos, una posición un poco más sensata frente al tema, porque es de los temas sensibles, es el de los temas gruesos. Y me llama la atención que plantean ellos ahí el tema como si apenas se fuera a empezar a considerar en este país. Fíjate, ese acuerdo, ese punto es acordado en el 2016-2017. Ahí lleva 5 años de expedida la ley de víctimas y 4 años de implementación. O sea que ya hay un camino recorrido. Pero como es producto del acuerdo con las FARC, ellos realmente desestimaron y siguen desestimando mucho lo que se logró en la negociación Gobierno Santos y las FARC, ¿sí? Bueno, ese es otro punto que ahorita es base para la discusión. El quinto punto lo llaman ellos el fin del conflicto y tiene que ver básicamente como con las condiciones de lo que nosotros se llamó reinserción, que para los FARC se llamó reincorporación. Quién sabe para ellos cómo habrá que llamarlo para que no me parezca a lo anterior, pero digamos que la reintegración económica, social, ¿sí? El tema de la educación, o sea, todo esto que significaría que ingresan a la vida institucional ya en términos de los derechos que ellos tienen, derechos económicos, sociales de los combatientes principalmente. Ellos dicen en este punto, fíjate, ahí en ese punto, por ejemplo, no mencionan el tema de lo que llamaríamos la reinserción económica, que es, pues en nosotros fue muy precario, absolutamente precario. Con las FARC se logró unas cosas mucho más interesantes. Yo estoy por ahí leyendo en detalle los acuerdos y, por ejemplo, ellos les dieron una especie de mesada, luego les dieron algo que llamaron la renta básica, luego les dieron en promedio de 8 millones por emprendimiento individual, o sea que podían juntarse varios y construían una cosa mucho más prometedora en términos de autonomía económica, ¿sí? Bueno, ese punto ellos no lo meten ahí, ¿sí? Y me llamó la atención digamos, esa ausencia. No sabe qué estarán pensando al respecto. Y el punto final es ya lo que se llama la implementación de los acuerdos. Entonces ahí lo que se plantea es que debe hacerse un plan con cronograma, con tiempos, toda la cosa, que incluya por lo menos 5 aspectos, donde está lo jurídico, lo político, lo ambiental, y en lo jurídico, pues está todo el tema de los presos, ¿sí? En eso ellos han sido, digamos, como muy insistentes y casi que en cada intento de negociación de los gobiernos anteriores han logrado sacar gente libre. Eso es muy interesante, ¿sí? O sea, se fajan mucho por sus presos. Bueno, eso digamos así como a grandes rasgos el recorrido de los 30 años. Entonces, fíjense, estamos hablando del año 92 y estamos en el 2022, ¿sí? Los tipos han pasado por 8 gobiernos y 6 presidentes, incluido el actual. Entonces, son negociadores profesionales. Esos saben ya cómo es el asunto, ¿no? Entonces, claro, uno ve cada matiz de cada acuerdo inicial con los gobiernos anteriores y han ido ajustando cosas, han ido entendiendo un poco más el asunto, ¿no? Están afilados. La otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que han mantenido prácticamente los mismos negociadores, por lo menos los máximos responsables. Entonces siempre ha estado Antonio García, siempre ha estado Pablo Beltrán, imagínate, y Antonio García y creo que Pablo Beltrán también pertenecen al COSE desde 1980, más de 40 años. Eso es otra cosa que habría que, digamos, admirar de la LNA. Ha sabido cuidar a sus mandos estratégicos, cosa que nosotros no supimos. La FARC también fue capaz de cuidar a su mando estratégico. De hecho, se le murió, fue de viejos, ¿no? Marulanda murió, fue de viejo. Y este otro, ¿cómo se llama? Jacob Arenas. Eso, Arenas. ¿Sí ves? O
sea, fueron capaces de cuidar a sus mandos estratégicos. Y eso en el ELN es un patrimonio muy importante que ellos tienen, porque entonces tienen una continuidad, tienen una memoria institucional ahí de 40 años atrás, ¿sí? Y entonces en ese sentido tienen, digamos, una capacidad, una solidez para la negociación. Bueno, cosas que yo veo como comunes en estos procesos de negociación anteriores. Una primera cosa es que ellos insisten en de entrada en la participación de la sociedad en el proceso. Eso me parece importante, pero siento que no han logrado descifrar todavía muy bien cómo hacerlo. ¿Sí? ¿Cómo hacer? Es como nosotros con el diálogo nacional. Desde el año 82 insista en eso, Bateman o desde el año 80, perdón, con la toma de la embajada, diálogo nacional, diálogo nacional, diálogo nacional. Bueno, nosotros logramos concretarlo por lo menos en la constituyente, ¿sí? Pero ellos han insistido en eso. Ese es un punto, digamos, de continuidad. Otro punto de continuidad y, digamos, de condiciones que me parece, digamos, muy desaconsejables para el proceso de negociación es que todas se intentaron hacer en medio de las hostilidades. Solo con Santos lograron algunos acuerdos de cese al fuego de 101 días, decía Antonio García. Ese es otro punto común de los procesos anteriores. Otro punto común es, digamos, que planteaban de entrada el tema de la humanización de la guerra, porque ahí está incluido el tema de la atención a los presos, de la atención a la gente enferma, ¿sí? Entonces, la humanización de la guerra, y de hecho, ellos lo plantean como el adscribirse, porque ellos dicen, nosotros no reconocemos la ley colombiana, nosotros la ley que reconocemos es la ley internacional. ¿Qué quiere decir eso? Las convenciones de Ginebra, el derecho internacional humanitario, ¿sí? Entonces dicen que en ese marco, entonces plantean el tema de la humanización de la guerra. Otro punto, digamos, importante, que es como intangible, es la desconfianza mutua. O sea, todos los gobiernos anteriores, lo que han primado es la desconfianza, ¿sí? Y no se logró cuajar un clima mínimo, pues, para que realmente las cosas llegaran a un final feliz. Entonces, allí también podríamos remarcar las diferencias con el proceso que están iniciando, ¿sí? Por un lado, digamos, lo que uno ve es que de entrada, el ejercicio que empezó de conversaciones no fue de confrontación, sino de convergencia. Vamos a buscar realmente cuáles son los puntos comunes, ¿sí? Y muy rápidamente se pueden encontrar, ¿sí? Lo que yo decía ahora, por ejemplo, el tema este de que hay que movilizar a la sociedad. Perfecto, si lo que algo necesita este gobierno es movilizar a la sociedad, ¿cierto? Que este régimen hay que modificarlo, sí, estamos de acuerdo. Que el gobierno tiene una serie de limitaciones, sí, estamos de acuerdo. Que hay que mejorar en lo social y en lo económico al pueblito, sí, estamos plenamente de acuerdo. O sea, hay una serie de coincidencias ya de entrada que me parece que crea un clima favorable para la conversación, pero también crea, yo creo que en ellos una disyuntiva importante, y es, bueno, pero si el gobierno ya de antemano dice que va a hacer todo eso, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿No? Nosotros como guerrilla, ¿qué es lo que vamos a lograr? Y yo pienso que ahí va a ser un poco la dificultad cuando se llegue, digamos, a esas Honduras. Uno leyéndoles un poco las opiniones que plantean en los editoriales que tienen ahí en su página, por ejemplo, obviamente ellos están de acuerdo con que se mantengan bases militares gringas aquí. Entonces, o sea, en el tema del imperialismo son más radicales que nosotros. El problema es que pues ellos son la oposición y ahora nosotros somos el gobierno. Entonces nosotros podemos simplemente decirle a los gringos, bueno, saquen sus 8 o 9 bases de aquí para el carajo, ¿no? Eso no es tan así con el primer imperio del mundo. Entonces, digamos, ahí hay un punto que puede generar, digamos, fricciones.
Hay también, digamos, este tema de, yo pienso que uno, digamos, ellos, por ejemplo, ahorita tienen una intención muy clara que se vio, por ejemplo, en el hecho de que Violeta Arango, no sé si han oído hablar de la compañera del ELN, Violeta Arango, hace parte ahorita de la comisión negociadora y ella está acusada del atentado aquí al centro andino, o sea, un ataque terrorista. Sin embargo, digamos, el gobierno ahorita tiene la prerrogativa, digamos, de, eh, ¿cómo se llama esa figura? Bueno, hablan de los gestores de paz, ¿sí? Que es, el gobierno tiene la facultad de alguna manera, pedir que se suspendan los procesos, se le dé libertad para que ingrese en ese proceso de paz, ¿sí? Entonces, ellos ahorita tienen la intención manifiesta de sacar cuanto preso puedan, nombrándolo gestor de paz. ¿Mm? Entonces, allí uno se plantea también cosas como la siguiente, bueno, pero el solo hecho de que se le nombre gestor de paz no lo convierte en gestor de paz. El antecedente inmediato de gestor de paz está con las FARC. ¿Y qué son los gestores de paz en las FARC? Pues son personas que están promoviendo el acuerdo de paz, pero eso no es construir paz, ¿cierto? Eso es defender un acuerdo, es generar una comprensión del asunto, es generarle apoyo social a unos acuerdos que se hicieron, pero allí no hay un cambio de mentalidad. O sea, construir la paz implica resetearse, implica cambiar una serie de paradigmas, cambiar una serie de creencias para que efectivamente se afecten unas prácticas. ¿Sí? No es simplemente decir, bueno, ahora ya no estamos disparando. No, es partir de que ahora es posible entender la paz como un concepto separado de la violencia, autónomo de la violencia, y que se puede generar independientemente de la violencia, no como resultado de la no violencia, el dejar de agredir, o el dejar de disparar, o el dejar... Bueno, es decir, allá hay todo un camino por recorrer, y entonces lo que habría que plantearse es cómo se genera un proceso formativo con estas combatientes o excombatientes, y no necesariamente los gestores de paz tienen que ser solo del ELN. ¿Por qué no pueden ser del gobierno? ¿Por qué no pueden ser de la sociedad? Entonces, allí, digamos, hay una discusión que hay que plantearse, muy interesante, porque tiene que ver con la cimentación. O sea, lo que uno ve es que una de las cosas que se va a lograr muy rápidamente es la territorialización de este proceso, porque ellos insisten en que cada territorio y cada comunidad tiene sus especificidades, y eso es apenas obvio, ¿sí? Pero claro, los anteriores gobiernos intentaban meterlos todos en un mismo rasero. No, esto es la paz nacional. Es la paz nacional. Entonces, para todo lo mismo, ¿sí? Entonces, allí hay una insistencia de ellos que me parece muy pertinente, y es que mejor dicho, la paz en cada territorio tiene sus matices, tiene sus especificidades, tiene sus límites y sus dimensiones culturales, sus dimensiones económicas propias, territoriales, etcétera. Entonces, eso me parece muy interesante. Entonces, pero eso lo hace mucho más complejo, ¿cierto? Mucho más complejo. Bueno, entonces, digamos, finalmente para ir terminando ya como esta presentación y pues escucharlos a ustedes, preguntas y opiniones, porque vuelvo a decir, mi interés, ¿cuál es? Es que nos apersonemos de ese proceso también nosotros, y que en la medida de lo posible intentemos incidir, intentemos participar, aunque sea proponer cosas, ¿sí? Porque yo sí creo que la apuesta que está haciendo el gobierno, que es la de generar movimiento desde el gobierno, pues es bastante, digamos, débil si no hay realmente gente en la sociedad como nosotros que estemos efectivamente cimentando eso. Fíjense, por ejemplo, lo que acaba de pasar con los campesinos, la Convención Nacional Campesina. Esa fue una idea de Petro. ¿Mm? La lanzó, yo no sé si fue el propio 7 de agosto o despuesito, que tenían los campesinos que reunirse, ¿sí? Y generar un movimiento nacional. Pero ahí, pues él hace lo que puede,
que va y les echa el discurso, va y consigue para quien digamos, genera la logística, pero eso lo tiene que hacer la gentecita. Tenemos que nosotros apersonarnos del asunto, ¿sí? Entonces, en este tema del proceso de negociación con el ELN, me interesa principalmente eso, que nos apersonemos de él y que en la medida de lo posible podamos meternos en el asunto, ¿sí? Bueno, entonces decía, creo entonces que ahorita lo que uno está viendo es que, digamos, muy rápidamente se generó confianza. Esa es una gran diferencia con los procesos anteriores, ¿sí? Pues lo escucho uno por las declaraciones públicas de Pablo Beltrán, por los, digamos, el tratamiento respetuoso que ha hecho el ELN en su página de todas las iniciativas del gobierno, así sea parte de ellas, o sea, así tome distancia, pero es muy respetuoso. Y bueno, entonces hay una confianza inicial ya creada. Eso son años que se han ahorrado del proceso. Y están intentando, bueno, una cosa que acordaron que se me olvidaba y es tremendamente importante y tremendamente diferente a los procesos anteriores. Y es que acuerdo que vayan haciendo es acuerdo que se va implementando. O sea, se va poniendo en práctica. ¿Eso qué quiere decir? Que le va a quedar muy difícil a la ley de echar reversa, ¿sí? Porque queda comprometido ya en cosas que se acuerdan y empiezan a andar, ¿sí? Entonces, eso me parece mucho que con eso, en última, están quemando las naves. Y me parece una decisión muy, muy valerosa de parte de ellos. O sea, yo no creo que sea fácil. Si no fue fácil, pues en mi caso, por ejemplo, yo duré 15 años en armas. Si no fue fácil retirarse después de 15 años, ¿cómo era después de 40 o de 42? ¿No? Entonces, ahí, ese es un punto importante. Pero en eso tenemos que ayudar, tremendamente, tenemos que ayudar, ¿sí? Tenemos que ver cómo es el asunto, de qué manera, no necesariamente pues metido directamente en la negociación, pero sigo yo en los procesos que se van a generar. Bueno, yo quiero dejar por ahí, no sé si hay preguntas y pues quiero sobre todo escuchar Sí, cómo ven el asunto. Muchas gracias. compañero René, Raquel de Bogotá tiene Sí, la mano levantada. Orlando también de Bucaramanga. ¿Quién más va a levantar la mano? Raquel. Sí, buenas noches para todos, buenas noches, René. Mi apreciación es la siguiente: el ELN durante bastantes años volaba oleoductos por su lucha con la nacionalización del petróleo. ¿En qué momento el ELN se volvió ambientalista? Porque es que era terrible la voladura de oleoductos, volvían una nada los ríos, los animales, la selva, todo. Motivo por el cual yo me retiré de a luchar y me fui para el M19. Entonces, ¿en qué momento ellos están en su posición ambientalista cuando hicieron bastante daño? ¿Y en qué momento, pues, va a ser esto parte de la negociación de que, por favor, no volen más oleoductos? O sea, es en serio. O sea, esto es terrible. Y otra cosa, la estructura del ELN no es jerárquica, eso todos lo sabemos. ¿En qué medida puede ser un poco más, digamos, una palabra trivial, fácil negociar cuando en ¿cómo te digo? En el ELN no hay una estructura jerárquica. Entonces, para ponerlos a todos ellos de acuerdo, ¿cómo va a ser el proceso? Porque es que es muy difícil dialogar con el ELN por eso, porque el ELN no tiene una estructura piramidal, que piramidal suena horrible, suena muy jerárquico, pero pues funciona. Entonces, esa es mi pregunta. Muchas gracias, Raquel. Bueno, sí, pues obviamente cuesta dificultad creer que se volvieron ambientalistas. Yo lo que creo es que han, digamos, lo que tú dices, que las consecuencias sociales que han generado pues de las voladoras y ambientales, los ha llevado un poco como a entender que, ¿cómo decir? Que el costo político de cada una de esas acciones es muy alto, ¿sí?
Pero yo diría que el paso ellos siempre han sido de una posición nacionalista frente al tema de los recursos naturales, ¿no? De ahí a plantearse el ambientalismo, digo que no es un paso muy forzado, digamos. A mí me llama la atención el hecho de que de alguna manera estén respondiendo como a las nuevas exigencias contemporáneas frente al tema de lo ambiental, ¿sí? Yo no conozco mucho, digamos, ¿cómo decir? ¿Cómo conceptualizan eso ellos, ¿sí? Sé que se reclaman ambientalistas, de hecho Neo coincide pues con el discurso de Petro del capitalismo depredador, ¿sí? Pero la verdad no conozco cómo conceptualizan el asunto, ¿sí? Y dos, lo que tú planteas ellos siempre han tenido una estructura colegiada, o sea, las decisiones son más colectivas que individuales. Allí, digamos, la decisión individual siempre tiene hemos dicho, ellos trabajan como se supone que trabaja la democracia sindical, eso se llama a referendo, o sea, a lo que diga la asamblea, ¿no? Pero bueno, un poco los argumentos que yo le escuché a Pablo Beltrán, porque esa idea de que es difícil, más difícil negociar con ellos que con nosotros. De hecho, hay un libro que se llama así, ¿por qué es tan difícil negociar con el ELN? ¿No? Que son una serie de textos que recopiló Fernán González del CINEP. Pero a mí me parece que ese es más, ¿cómo decir? Es más un argumento como para oponérselo a ellos. Pero si uno ve, por ejemplo, las cosas en las que se han comprometido, sí, las han cumplido en los procesos de negociación anterior. Realmente ellos pueden demostrar claramente que quienes incumplieron fueron la contraparte del gobierno, ¿sí? Y el hecho de que sea una cosa colegial me parece, al contrario, una ventaja, porque es una construcción democrática en cada momento, sobre todo en cada paso de decisión, pues, importante, ¿sí? Obviamente se demora un poco más, como siempre se demoran los procesos democráticos, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, las asambleas indígenas, que eso se reúnen y hablan y hablan y hablan y hablan días y días y días, entonces hasta que consideran en conjunto que listo, ya como que lograron cuajar algo colectivo, ¿sí? Entonces, yo creo que, digamos, como el tema no es tanto de afán, ¿sí? Yo creo que a mí me parece eso una ventaja, el hecho de que sea un ejercicio, que era un poco como el ejercicio nuestro, ¿sí? El ejercicio nuestro, aunque era una estructura que sabe y tal, pero siempre había un peso muy importante de las decisiones colectivas, ¿sí? Entonces me parece que ahí se ha generado más como ¿cómo se dice? Como un caballito de batalla contra ellos. Ah, no, es que eso es muy difícil con ellos, ¿sí? Pero lo que uno nunca ha visto es que haya realmente disensiones políticas fuertes a su interior, ¿sí? Que sería como la evidencia del asunto, ¿sí? Pues es mi apreciación, ¿no? De todas maneras, pues, sí. Listo. Listo. ¿Quién más? ¿Sigue el compañero Orlando? Orlando, ¿Tal vez? René, vamos a escuchar a los dos compañeros, nos quedan 10 minutos. Listo, Escuchamos listo. Bueno, a sí, los buenas dos noches. compañeros y usted le responde. Sí, Orlando, pregunta sí, concreta. compañeros. Compañeros, buenas noches. Saludos, René. ¿Qué días escuché un campesino del Catatumbo? En esa región se dejó de sembrar la yuca, el plátano y no hay comida. Hay solo coca. Entonces allá hay influencia de todos los grupos. ¿De qué manera está vinculado el negocio de los narcos, de la droga con el ELN o ahí hay una separación? Marta Arjona. Buenas noches, René, compañeros y compañeras. Un gusto escuchar esta perspectiva. No quiero agregar nada de lo que ya ha dicho René, solamente es cuál es la perspectiva desde tu punto de vista de la incorporación de varias mujeres en la mesa de negociación. Mi apreciación inicial es que es muy importante
pero que falta la sociedad civil organizada. Allí están es básicamente figuras de muy alto perfil, por supuesto, que representan unas perspectivas desde la construcción de las mujeres, pero no es la construcción social y civil de las mujeres. Entonces creo que allí debe ser una intervención interesante, importante, y que tenemos que movilizarnos para poder estar en esa mesa de negociación desde la perspectiva de las víctimas, pero también desde la perspectiva de las mujeres organizadas, que tenemos mucho que decir frente a la forma y a la forma, no, a los puntos que plantea el ELN, que a mí en general me parecen muy interesantes. Lo que dice René es que es otra forma de ver el mundo, es otra forma de plantear los cambios estructurales que necesita la sociedad. Entonces, estamos acostumbrados a otras perspectivas, a otras formas de proceder, pero también es muy interesante, y ellos siempre lo ha puesto en la palestra pública, y es la participación efectiva, plena de la ciudadanía, y eso no es fácil, pero sí es absolutamente vital e importante. Muchas gracias, sí. Bueno, entonces, rápidamente, bueno, en la pregunta de Orlando sobre el Catatumbo, sí, efectivamente, bueno, el ELN ha insistido en que ellos no están metidos en el negocio del narcotráfico, ¿sí? Y no veo que, digamos, que de parte también de la oposición, ¿no? Se les endilgue eso, ¿sí? Efectivamente esa zona va a ser yo pienso que va a ser una de las primeras zonas priorizadas para empezar a desarrollar el proceso de territorialización. Sí, ellos se reclaman como de mucha influencia allá, pero como bien dice Orlando, pues eso allá hay de todo. Ya está todavía hasta el reducto del EPL que se volvió pues traqueto, eso allá hay de todo. Y ha sido una población muy azotada, muy víctima, pues múltiple, ¿no? Yo pienso que va a ser una de las primeras zonas para iniciar el proceso ya de aterrizaje de este ejercicio. Con respecto a lo que dice Marta, sí, evidentemente sigue siendo un ejercicio de figuras, pero fíjate lo que yo estaba diciendo ahora de cómo nos metemos. Ayer hubo un saludo conjunto de Oti Patiño y de Pablo Beltrán a la Convención Nacional Campesina. O sea, enviaron un videito de 12 minutos donde terminan diciéndoles, escojan ahí representación para que se venga ya a hablar con nosotros aquí en Caracas. Entonces, ¿eso qué está diciendo? Que las mujeres deben ya de una empezar a enviarle mensaje al comisionado de paz. Nosotros también vamos para allá. ¿Cuándo nos planillan? ¿Cómo es la agenda? ¿Sí me entiendes? O sea, está abierta la puerta, porque lo que yo insisto, si de algo estamos necesitados es de movimiento social. Estamos necesitados de eso, ¿sí? Y entonces, ahí se abrió ya la puerta. Ahí se abrió. A mí me sorprendió porque apenas, de hecho llevan 5 días, eso están funcionando por rondas de 5 días. Terminó la primera ronda de 5 días, ahorita inició la segunda ronda de 5 días y creo que va una tercera. Imagínate, apenas llevan 8 días de conversaciones netas y ya se plantearon ese riesgo de que vaya gente distinta a conversar. Entonces lo que yo digo es eso, tenemos que tomar la iniciativa, Marta. Entonces de una, las organizaciones que quieren de mujeres decir, listo, aquí estamos, ¿cuándo vamos? ¿Me entiendes? O sea, nos toca tomar la iniciativa, ¿sí? Porque, digamos, el clima está propicio, pero hay que ayudar a ir configurando esos espacios. Entonces, si no, si esperamos a que ellos reglamenten y digan va a ser así, va a ser asado, llega el 2026 y no pasó nada. Compañero René, mire la cara. Esa es mi angustia. Señor. Mírele la cara a Ana Berta, ya está arreglando la maleta. Muy bien. Claro, bueno, si me toca ir, voy, porque yo soy de las que digo que donde no me invitan, pero tampoco me dicen que no vaya, es porque estoy invitada. Exacto, hay que ir, sí, exacto. ¿Sí? René, un momentico pongo a consideración si volvemos a entrar o nos despedimos, nos quedan 2 minutos.
Bueno, pues lo que pasa es que yo tengo que preparar cositas. Yo todavía estoy trabajando. Yo no soy como usted que ya Sí, está de vacaciones. Ah, René, bueno. sí, nosotros también tenemos cosas que estamos preparando para la Sí. última cosa, decirles, la Cumbre Nacional de Mujeres por la Paz, estamos ya en ese proceso, ya estamos Ajá, y también pues invitamos igual a todas las qué bien. mujeres. Entonces, Ana Berta, también estás ahí invitada. Ok. Entonces, Y yo también. Eh, yo, yo quisiera también despedirme, o Todas. sea, agradecer a todos y todas por escucharme, que no lo hice antes, porque quería pues hacerlo al final. Decirles que aquí estoy presta para cualquier cosa. Me disculpen porque yo hablo así como soy muy natural, pero sí estoy aquí presta para cualquier cosa. Cuando quieran me invitan, que ahí estaré. Cualquier sugerencia, en lo que haya hecho mal, por favor, dígame que estoy para aprender y me gusta aprender para mejorar. gracias, Muchas Ana Berta. gracias. Gracias a ustedes por Entonces, escuchar. antes Súper. que nos caiga, buenas noches a todas y a todos. Y vuelvo a darle la gracia a René, al compañero nuestro. A Muchas gracias, ustedes, a René. ustedes. Gracias, René. A Súper. ustedes por Feliz seguir noche. insistiendo. Excelente charla, Gracias. René, excelente. Excelente, Muchas gracias. excelente. Un Muchas abrazo. gracias. René, Igualmente para antes que todos. caiga Un súper esto, ese abrazo. excelente Gracias, de Marta. la decana Consuelo significa que lo vamos a volver a invitar. Sí. Ella siempre Listo. conspira, ella Claro no que volvió, sí. René, ella no volvió a conspirar, por detrás me está diciendo a mí, dígale que cuándo. Es que todavía hay mucha tela para cortar, René, Sí. todavía hay un tema